el sustantivo. Una lección muy importante porque en la gramática hebrea, esta área que vamos a ver hoy día es muy fundamental para entender cuándo algún sustantivo corresponde al género masculino, femenino, si es singular, si es plural o dual, como vamos a ver. A estas alturas ustedes ya tienen que haber realizado el examen número 4 y prepararse para el examen número 5 que tiene que ver con el sustantivo. Vamos entonces a lo que tenemos preparado para hoy día, el sustantivo, como vemos allí. Y en el manual de Heyman Nass ustedes pueden allí leer y repasar los ejercicios de esta materia, allí en la página número 60, donde habla acerca de los sustantivos. En esta ocasión vamos a ver algunas cosas que son interesantes tenerlas presentes para poder realizar una buena traducción del hebreo al español. Primeramente, debemos decir que los sustantivos son una clase de palabras que nombran a las personas como mujer, los animales como un perro, las cosas como un lápiz, las ideas como alegría o los sentimientos como la paz. Y uno puede seguir agregando a esta lista otros ejemplos respecto a esto. Tenemos clases de sustantivos. Tenemos los sustantivos comunes, como mesa, o propios, como los nombres María, Juan, etc. También están los sustantivos individuales, como una pluma o un lápiz, y los colectivos, como por ejemplo ejército, equipo. Y también tenemos los sustantivos concretos, como árbol, y los abstractos como felicidad. Los sustantivos tienen género y número, pero es importante notar que los sustantivos masculinos no se refieren solo a cosas masculinas, ni los sustantivos femeninos solo a cosas femeninas. El género indica solo las terminaciones que usarán y también se pueden distinguir como singulares o plurales y lo que también se denomina como sustantivos duales, donde se indican que hay dos de algo, como por ejemplo ojos, manos, etc. Bien, aquí tenemos terminaciones importantes para distinguir los sustantivos singulares, si son plurales, duales, en lo masculino y en lo femenino. Por ejemplo, en el hebreo singular, el masculino no habla de algunas terminaciones específicas para distinguirlos, como en el caso del femenino. En el femenino singular encontramos estas terminaciones: ut, it, et, ad y a. En el plural masculino, vamos a encontrar esta terminación que está aquí: im, im. Y en el plural femenino vamos a encontrar esta terminación: ot. Y en el dual masculino vamos a encontrar esta terminación: aim. Y en el dual femenino vamos a encontrar esta terminación: ataim y aim. Ejemplos: el masculino singular que tenemos aquí, sus, que significa caballo. El singular femenino para Torah, que es ley, ahí lo tenemos, ¿no es cierto?, como singular. Tenemos, ¿no es cierto?, ahora recuerden la terminación femenina anterior aquí, a, que se ve aquí en Torah, ¿no?, con la hey final. En el plural, para masculino,
en cuanto a caballo es susim. En el femenino, el plural para Torah, la ley, es torot. Ahí está la terminación, ¿ves? Y ahí la otra terminación. Y en el dual para sus en masculino es su saín. Y el dual femenino para Torah es torataim, ¿no? Terminaciones importantes que nos hacen ver a qué género pertenece y si es singular, plural o dual. Ejemplos para sustantivos masculinos singular y plural viendo las terminaciones que hemos visto anteriormente. En lo singular, sus, ¿no? Singular sus, caballo, plural susin, caballos. Singular melech, plural melakim. El singular masculino de dabar, en lo plural será de baraim, de barim. Y el singular en lo masculino para Yeled, el plural será Yeladim. Las terminaciones, ¿no? Son importantes porque estas terminaciones nos dicen que aquí hay un sustantivo plural masculino. Y ion, singular, y plurales yamin, ¿no? Las terminaciones. Son importantes tenerlas presentes. En el caso, algunos ejemplos para sustantivos femeninos, singular y plural. Tenemos aquí, por ejemplo, en el singular, malká, plural, malkot. Singular femenino, Torah, plural femenino, torot. Singular femenino, jomá, plural femenino para esa misma palabra, jomot. Singular femenino, bat, plural femenino, banot. ¿Ven? La terminación, ¿no? Nos va indicando, en este caso, que es un plural femenino, la terminación ot. Y por último, aquí tenemos el singular femenino de quechet, el plural será quecható. Terminación. Terminación ot, entonces, hay que tenerla presente, en este caso, para estos términos, ¿no? Estos sustantivos que nos dicen aquí que hay un plural femenino, ¿no? Y acá hay un singular femenino. Bien. Y los duales para masculino, femenino. Recordemos que para duales pueden ser tanto masculino o femenino en algunas terminaciones que se dan. Por ejemplo, tenemos aquí este término yomaim, ¿no? Terminación plural. Otra más que está acá, torataim. Acá, rajlaim. Otra más, yadaim. Y otra más, einaim. Hay algunas excepciones también respecto a lo que estamos viendo en esta ocasión. Por ejemplo, hay excepciones con algunos sustantivos que son femeninos a pesar de no tener una terminación como las que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, para esta palabra eretz, que significa tierra, la terminación no nos está diciendo que pertenece, por ejemplo, a un sustantivo femenino, pero
tierra tiene que ver con algo, ¿no es cierto?, un sustantivo femenino, aunque no tiene la terminación que corresponde. De igual manera para oír, perdón, que es ciudad. Y también para esta palabra ven, que es piedra, ¿no? Son sustantivos femeninos a pesar de no tener una terminación que la distingue, como hemos visto, como un sustantivo femenino. Y aquí hay que usar entonces lo que es el léxico. La mejor manera de saber el género de un sustantivo es buscarlo en un léxico. Por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar el caso que tenemos aquí de la Biblia en hebreo, ¿no? Ustedes la pueden tener físicamente o en el programa del libro Nix o Logo 5, y específicamente tiene que ser la Biblia hebrea con morfología. La Biblia hebrea estándar no va a aparecer lo que yo aquí voy a mostrar. Por ejemplo, aquí tenemos Génesis capítulo 1, versículo 1. Berechit, Bará, Elohim, Ed, Hachamayim, Beet, Haaretz. Entonces, para conocer el sustantivo, el género, el número, uno solamente pone el cursor y aparece aquí, ¿no es cierto?, el dato. Dice sustantivo común, masculino, plural, absoluto. Bien, y si ponemos acá también el cursor, también nos aparece la leyenda que nos dice sustantivo común, masculino, plural, absoluto, ¿no? Esto ayuda bastante al trabajo de distinguir los sustantivos, a qué género pertenece, el número, ¿no es cierto? O si es dual también. Solamente basta poner el cursor y le va a dar la indicación que uno necesita. Pero esto, como digo, está en lo que es la Biblia Estergastensia con morfología, en el programa que ustedes deben tener allí en su computador, y ayuda bastante, ¿no? O también el uso de algún léxico le va a estar indicando a qué género pertenece, y como en el caso que tenemos aquí presente, donde hay sustantivos que son femeninos, a pesar de no tener la terminación, ¿no?, que le distingue como sustantivos femeninos, como vimos anteriormente. Bien, también hay algunos sustantivos que toman la terminación plural del otro género. Por ejemplo, ab, que significa padre, en masculino será abot, padre, pero si ustedes se fijan, ¿no?, esta terminación ot corresponde a la terminación plural femenina, pero aquí se está hablando, ¿no?, de un sustantivo masculino. Cambia, ¿no?, como se dice acá, la final de plural por el género que corresponde al contrario, ¿no? En este caso, el género masculino, ¿no? Y la terminación que se pone aquí es la terminación que corresponde al género femenino. Hay algunos sustantivos que son así, como este otro caso, ¿no? Tenemos acá la palabra shana, que significa año, y para que sea plural, este sustantivo se escribe shanim, y esa terminación también corresponde a la terminación plural femenina, pero se dan estos casos para estos sustantivos femeninos. Y también se da en el caso contrario de que en una palabra, un sustantivo femenino puede tomar una terminación de un sustantivo masculino. Hay que tener también este otro caso, hay que tener presente que tres sustantivos son siempre duales. ¿Y cuáles son estos? Este que está acá abajo, Shamayin, que significa cielos, Mitzraim, que significa Egipto, y Mayin, que significa agua. Son terminaciones
podríamos decir, eh, plurales, pero son sustantivos duales. Y estos tres sustantivos son siempre duales. Indica cielos, ¿no? Aguas y a Egipto y agua, ¿no? Y tienen esta terminación plural. Bien. Otra excepción. Algunos sustantivos que cambian su tallo, el tallo significa las consonantes principales que forman la palabra, ¿ya? Cuando entonces se cambia su tallo o alguna de estas consonantes, en algunos sustantivos se agrega el plural, ¿no? Hay algunos sustantivos entonces que cambian su tallo, su consonante principal, cuando se agrega el plural. Tenemos este caso, ish, que significa hombre. Para que sea plural, se escribe así, anashim. Entonces, aquí tenemos ish, ¿no? El tallo, podríamos decir, original, las consonantes principales, aleph y chim. Allí está la yod, ¿no? Pero aquí al pasarla a plural, encontramos que aparte de la aleph, perdón, había dicho allí es aleph, está allí también la shin, ¿no? La yod, pero aquí se agrega también la nun que encontramos allí, ¿no? Entonces, como dice acá, hay algunos sustantivos que cambian su tallo, ¿no? Las consonantes principales, aleph, yod y shin, en este caso de hombre, y se agrega otra para que allí tengamos el plural, como el caso acá de la nun. Bien, o el ejemplo para Isha, que es mujer, lo mismo, ¿no? Ahí tenemos la Aleph, la Shin y la Hei, ¿no? Como tallos principales. Y para el plural se va a escribir y a decir como Nashim. No cambia, entonces ya no está la Aleph, está la Nun, la Shin, la Yod. La terminación esta, ¿no? Yod, Num. Entonces, como decimos acá, hay algunos sustantivos que cambian, ¿no? Sus consonantes originales, el tallo, como se le llama acá, cuando se escribe en plural, porque ya no se le agrega una consonante o se le quita y se pone otra consonante. Bien. A veces también la terminación femenina plural se escribe con la forma defectiva ot, ¿no? Aquí abajo tenemos este ejemplo, edad, y se va a escribir como edot, ¿no? Entonces la terminación femenina plural se escribe con la forma defectiva ot, edad, ¿no? Edot. Otro tema importante de los sustantivos es la pluralización. Se nota que las vocales de un sustantivo cambian frecuentemente cuando se pluraliza. Y esto se produce por un cambio del acento o de la estructura de las sílabas cuando se agregan las terminaciones plurales. Y hay varios tipos de pluralización, como vamos a ver a continuación. Tenemos la pluralización sin cambios. Aquí pueden ser de una sílaba con una vocal larga que no cambia. Por ejemplo, aquí tenemos shir, ¿no? Ahí tenemos iret yod, una sílaba larga, y cuando pasa a plural, cantos, se mantiene, ¿no? Esa sílaba larga, y aquí leemos shirim. También la pluralización sin cambios pueden ser dos sílabas con atef pataj, ¿no? Aquí tenemos una atef pataj o un cheva, como el caso de aquí abajo, en la primera sílaba, ¿no? Aquí está la primera sílaba y una vocal larga que no cambia en la segunda, ¿no?
Aquí una Hollenplene, que aquí otra Hollenplene. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí tenemos para la palabra sueño en hebreo es jalón, jalom. Y la terminación plural es jalomot, jalomot. Entonces aquí tenemos la atef patah, ¿no? Que se mantiene también acá en la primera sílaba, ¿no? Y hay una vocal larga que no cambia en la segunda, se mantiene, ¿ya? Se mantiene. Igual cosa para el ejemplo de abajo con el cheva, ¿no? Re tov significa calle, en el plural será re to bot, ¿no? Se mantiene el cheva y se mantiene la vocal larga. Bien. También está la pluralización con reducción propretónica. Recuerdan que hemos visto anteriormente dónde se pone el énfasis, en qué sílaba va el énfasis. Y de acuerdo a eso se habla de sílabas tónicas, pretónicas y propretónicas. Los sustantivos que tienen dos sílabas con acento en la última sílaba y que tienen kamets o sere en la primera sílaba pasan por esta reducción, ¿no? La reducción propretónica cuando se agrega la terminación plural, como tenemos aquí abajo. Y cuando esto ocurre, la kamets, ¿no? O aquí tenemos la kamets o la seret, como aquí abajo, que tenemos la seret, está en una sílaba abierta, ¿no? Una sílaba abierta y propretónica y se reduce a un cheva, ¿ya? Por ejemplo, acá la kamets, ¿no? Va a pasar acá a ser un cheva. Esta es la reducción propretónica. Por ejemplo, davar, que significa palabra, ¿no? Para el plural será de barim, ¿no? Aquí tenemos la reducción propretónica porque hay tres sílabas de barim, ¿no? Igual cosa para la palabra corazón, que es lebab. Para el plural será le bató, ¿no? La sere pasa a un cheva y aquí ya tenemos tres sílabas, ¿no? La propretónica. Entonces, a esto se le llama la pluralización con reducción propretónica. Y también en ese tema hay que tener presente este ejemplo. Cuando los sustantivos que tienen una consonante gutural al comienzo, como la allí, aquí, ¿no es cierto?, no toman el cheva vocal, sino prefieren un atef patah, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá esta palabra que es anan, ¿no? Nube. Y para el plural será ananin. Bien, ahí se agrega lo que se dice anteriormente, la primera consonante, no gutural, no una allin, que no toman el cheva vocal, sino prefieren una atef patah, ¿no? Como aquí, atef patah. Como el caso anterior que no pasa a ser un cheva, acá pasa a ser una atef patah, ¿no? Igual cosa para esta otra palabra, patio, ¿no? Hacer. Y para el plural será aquí haserot. Bien. Otro caso es este que vemos acá, cuando los sustantivos que tienen una letra vocal larga en la primera sílaba, como el caso acá, una Hollenplene, una O,
no pasan por la reducción propretónica. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí esta palabra estrella, que es COCAP, ¿no? Y para el plural será COCAPIN, ¿ya? COCAPIN. Aquí se mantiene, no hay una reducción como veíamos en los ejemplos anteriores, propretónica. Bien. Y también se habla de la pluralización de sustantivos segolados. Los sustantivos que tienen dos sílabas, donde cae el acento sobre la primera sílaba, se llaman sustantivos segolados porque normalmente tienen dos segol. Por ejemplo, aquí, ¿no? Melech, ¿no? Dos segol. Eret, ¿no? Lo mismo, dos segol. Derech, dos segol. Y Jerez, ¿no? 12 gol. Recae el acento, aunque no esté indicado acá, en la primera sílaba. ¿Ya? También se ven sustantivos con otras vocales, pero que llevan el acento en la primera sílaba, ¿no? Aparte de este ejemplo que vimos con las 12 gol, tenemos estas otras en donde recae el acento, el énfasis en la primera sílaba, como por ejemplo esta palabra Sefer, ¿no? Boker, Baal y Nar. Recae el énfasis en la primera sílaba, aunque no tenga o no cumplen esta regla de la pluralización de sustantivos segolados. Aunque el patrón de vocales en los sustantivos segolados varía en el singular, siempre tienen el mismo patrón en el plural, con sheva vocal o atef bajo la primera consonante y kametz bajo la segunda consonante. Veamos algunos ejemplos de lo que hasta ahora hemos visto, ¿no? Que ustedes deben recordar. Rey, melech, ¿no? Singular. Plural, melakim, reyes. ¿Ya? Vida. Aquí tenemos, ¿no? Nefesh, las 12 gol, ¿no? Plural, nefarot, vidas. Espada, jereb, plural, jarabot. Libro, sefer, plural, sefarit. Mañana, boker, plural, becarín. Niño, naar, plural, será nearim. Los sustantivos geminatos. Los sustantivos geminatos parecen tener solo dos consonantes como am, ¿no? La ayin y la men. Originalmente, estas tenían tres consonantes, ¿no? Por ejemplo, ayin, men y la terminación men también. Este tipo de sustantivo es único porque las sílabas, las últimas dos consonantes del tallo original son iguales o gemelos. Por ejemplo, para corazón tenemos acá lebab, ¿no? Ahí tenemos las dos consonantes finales de esta palabra. Cuando se hace plural, estos sustantivos, la consonante que aparecía dos veces, como esta, ¿no es cierto?, la vez que tenemos acá, ¿ya? Ahora se escribe una vez con dagues
forte. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos Hok, y para plural será Hukim, pero aquí vemos que la consonante tiene un dagesh fuerte, ¿no? Allí, y eso significa que se duplica, ¿no? Aplicando entonces esta regla de los sustantivos geminatos. Hablemos y veamos ejemplos a continuación de los sustantivos irregulares en plural. Tenemos singular y plural. Ish, hombre. Anashim, hombres. Isha, mujer. Nashim, mujeres. Ab, padre. Abot, padres. Barit, casa. Batim, casas. ¿No? Bait, casa. Batim, casas. Ben, hijo. Banim, hijos. Yom, día. Yamin, días. Vean las terminaciones, ¿no?, para el plural de estos sustantivos, ¿no?, que están ahí presentes para que vayamos entendiendo si son plurales femeninos o masculinos, ¿no? Aquí está esta excepción, como veíamos que hay algunos sustantivos, ¿no?, como en este caso ab, que toma una terminación plural femenina, como es od, para el plural, ¿no?, de este sustantivo. El vocabulario. Aprendamos y tengamos presente este vocabulario, ¿no?, para esta lección. Yehi, haya. Kará, él llamó o nombró. Yom, día. Aijá, había, llegó a ser. Erev, tarde. Rechit, principio. Iné, he aquí, oiga. Meot, muy. Por ejemplo, aquí leemos Tot meot, significa muy bien o muy bueno. Moché, Moisés. Boker, mañana. Shemesh, sol. Asá, él hizo. Kobabin, estrellas. Behemat, animal o animales. Laila, noche. Entonces, con esos 15 términos más agregamos estas palabras al vocabulario que tenemos que aprender para esta lección. ¿Y qué deben practicar en esta lección? Primero, traten de memorizar las reglas y los principios generales de esta clase, ¿no?, que hemos visto el sustantivo y especialmente las terminaciones básicas para el masculino, femenino, si es singular o plural y o dual de el sustantivo. En segundo lugar, deben identificar los sustantivos de Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿No? Deben tener allí la Biblia en hebreo y distinguir los sustantivos que hay allí y a qué
género pertenece, a qué número pertenece, si es plural, si es singular o si es dual. Recordando ¿no es cierto?, las leyes que vimos en esta clase respecto al sustantivo, ¿no?, en términos de poder distinguirlo por su terminación, si corresponde al género femenino, masculino, si es singular, si es plural o si es dual. Y también deben hacer el examen 5 sobre los sustantivos, deben completar ese examen y trabajar allí en ese examen también con el vocabulario que van a ver y traducirlo al español.